Gracias a nuestros invitados que aceptaron estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. El doctor Andrés Barreda Marín, él es garante del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, economista y sociólogo que está en este estudio para hablar de la sentencia que se acaba de emitir sobre el tema México, sobre el caso México, libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México. Este proceso de investigación y de sentencia que ha concluido y del que hablaremos en este programa. Gracias, doctor, por estar aquí y bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Gracias por estar aquí. Raimundo Espinosa Hernández, abogado y politólogo, asesor del Tribunal Permanente de los Pueblos. Gracias, Raimundo, por estar aquí. Carmen, aquí. Bueno, pues ambos como parte de este proceso largo de 3 años en el que han participado muchas personas, muchas organizaciones y una institución como este Tribunal Permanente de los Pueblos que tiene un sentido histórico, que tiene una existencia pues desde hace muchos años, de la cual les pido hablar para conocer exactamente de qué se trata este documento que está circulando desde hace algunos días. Andrés, creo que valdría la pena empezar por ahí. ¿Qué cosa es el Tribunal Permanente de los Pueblos? ¿Qué historia tiene? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo componen? Y este es el pie para conversar. Bueno, es de entrada el tribunal ético más antiguo del mundo. Dentro de un año, en 2016, cumple 50 años de antigüedad. Su primer caso fue la guerra de Vietnam. Es un tribunal que propuso Bertrand Russell ya a una edad avanzadísima, que lo tejió con Jean-Paul Sartre para atender los crímenes de Estado que cometía Estados Unidos en la guerra de Vietnam y que luego, a inicios de los años 70, se transformó en el tribunal que atendió los crímenes de las dictaduras sudamericanas en lo que luego se conoció como la Operación Cóndor, en donde ya estuvo más bien a cargo, porque Russell había muerto y Sartre se había retirado, a cargo del senador italiano Lelio Basso. Y a fines de los años 70, este tribunal se procesó y decidió convertirse en un tribunal permanente de los pueblos. Hicieron una declaración jurídica universal de los derechos de los pueblos para, digamos, enriquecer la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Argel en 1977 y se constituyó como Tribunal Permanente de los Pueblos en 1979. Entonces, este tribunal de entonces a la fecha habrá atendido más de 40 casos en todo el mundo, los peores casos de derechos de los pueblos y de derechos humanos que ocurren en el planeta. Y pues después de haber hecho un larguísimo recorrido por todo el mundo, atendiendo todo tipo de problemas, en el Tíbet por la invasión de China al Tíbet, en Afganistán por la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, diferentes problemas ambientales, en Bhopal por el estallido de la planta esta química Union Carbide, contra los pesticidas también en la India, en fin, diferentes temas, diferentes problemas. En Centroamérica estuvieron atendiendo las masacres de Guatemala y de El Salvador. Incluso el tribunal sesionó en México en 1982 lo convocó aquí en México don Sergio Méndez Arceo para atender los crímenes en El Salvador. Después de haber estado en todo el mundo, recientemente estuvo en Colombia entre 2005 y 2008 en un proceso muy largo, muy prolongado de 3 años, parecido a lo de México. Aceptaron la petición, digamos, de venir a México a atender la situación de violencia estructural que impera en este país hace muchos años. Deben encontrarse los elementos suficientemente claros como para acudir a realizar una investigación que se traduzca como se traduce en una sentencia, supongo. Sí, sí, fue muy difícil que vinieran porque, bueno, en el extranjero prima la idea
de que México es un país en donde impera la democracia, el respeto de los derechos, tiene un prestigio de país progresista, porque bueno, México tiene una tradición de brindar asilo a gente con problemas gravísimos en derechos humanos en diferentes lugares del mundo, desde la década de los 20 del siglo pasado, en los 30, exiliando alemanes, luego españoles, sudamericanos. Yo soy descendiente de un exiliado peruano. Tenían miedo de dañar a un país que en el plano internacional ha resultado muy útil para todo el mundo. Ahora, estamos hablando de que finalmente decidieron decidieron hacer esta investigación sobre la violencia estructural, lo has dicho, esa es la expresión que usas. Raimundo, ¿en qué consistió este proceso donde hemos visto que han participado muchísimas personas a lo largo de estos años? ¿Podría hacer un recuento breve del involucramiento de quién y cómo para llegar a este documento? Sí, claro. Bueno, es muy importante que nosotros reconozcamos, que se diga que el proceso, bueno, no es simplemente recoger quejas o recoger elementos superficiales, ¿no? Más bien, todo el proceso lo que ha significado es un trabajo colectivo, un trabajo de documentación, de sistematización, de reflexión, en donde han participado cientos de organizaciones, cientos de comunidades, de investigadores, de abogados también, que nos han ayudado a formular las acusaciones singulares, las acusaciones por tema, digamos, pero también las acusaciones más generales para demostrar que se trata de una problemática estructural, ¿no? En todo el proceso, bueno, nosotros organizamos no solamente esta audiencia final que ahora, que recientemente celebramos, sino más bien para llegar a ese momento tuvimos que llevar adelante una serie de audiencias temáticas, que en total fueron 11 audiencias temáticas, incluidas 2 audiencias transversales que tuvimos, y también cada una de ellas supuso un trabajo bastante de fondo, digamos, del brazo con las comunidades de afectados en torno a distintas problemáticas, ¿no? En donde nos dimos a la tarea de realizar preaudiencias regionales, preaudiencias temáticas, y ello a su vez, bueno, se nutrió de múltiples talleres que se cuentan por miles, ¿no? Los talleres que hicimos para llegar a la formulación de unos 2,000 talleres, ¿no? Que logramos hacer aproximadamente en diferentes regiones del país y que van desde la violencia contra los trabajadores, la precarización del empleo, hasta, bueno, la violencia feminicida, la violencia de género, los feminicidios en lugares como Ciudad Juárez, la trata de personas, pero también se incluyen problemáticas relacionadas con la violencia contra comunicadores, los monopolios mediáticos, por supuesto, el tema de la devastación ambiental de nuestro país, que es gravísimo, ¿no? El tema de la migración, el desplazamiento forzado, que bueno, también ha hecho crisis, ¿no? Recientemente en nuestro país, y otras problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, con la manera en que todos estos problemas en su conjunto afectan a la juventud, a las generaciones futuras. En fin, tratamos de abrir el abanico de posibilidades según los problemas que identificábamos en un principio y que durante el proceso fueron también apareciendo. Es de todo este trabajo de fondo, ¿no? Real, digamos, concreto, que se nutre, es lo que nutre, son los elementos que le brindamos a los jueces, junto con la argumentación y otros elementos probatorios concretos, documentales, etcétera, que le brindamos a los jueces para que ellos, bueno, evaluándolos, valorándolos, nos regresaran esta sentencia, ¿no? Que, vaya, de entrada condena al Estado mexicano junto con otros actores, ¿no? Por la violencia estructural, la violación masiva y sistemática de múltiples derechos humanos que padece el día de hoy la población mexicana. Déjenme, Andrés, Raimundo, hacer una pausa y regresamos con esta conversación. Solo digo, para irnos a la pausa, que los jueces de la audiencia final fueron Philippe Texier, que es de Francia, Monseñor Raúl Vera de México, Elmar Albater de Alemania, Lucía Castellina de Italia, Graciela Daleo de Argentina, Alda Facio de Costa Rica, Daniel Feinstein de Argentina, Juan Hernández Subizarrieta de España, Carlos Martín Beristain de España, Anthony Pigrau Solé de España, Silvia Rodríguez de España, y el secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos es Gianni Tognoni de Italia, que bueno, pues es la parte, digamos, que analizó el asunto y emitió una sentencia de la cual hablaremos después de la pausa. Andrés, Raimundo,
Raimundo, volvemos en un momento más. Dije Silvia Rodríguez por España, pero es Silvia Rodríguez por México en estos jueces de la audiencia final de este Tribunal Permanente de los Pueblos. ¿Cuáles son, bueno, ya mencionan varias cosas, Andrés, cuáles serían los ejes principales de esta sentencia? Es un tribunal ético, obviamente con esas características no es algo vinculante, pero ¿cuáles son los ejes principales? ¿Qué le están diciendo al Estado mexicano? Bueno, para lo que está ocurriendo ahorita en nuestro país, lo que le están diciendo es que el problema de Ayotzinapa o el derrame de tóxicos en Sonora o el encarcelamiento de Néstora en Guerrero o los asesinatos de los dirigentes ambientales que están ocurriendo en todo el país o los asesinatos masivos de mujeres no son problemas aislados, son un problema estructural, un problema permanente que viene ocurriendo en nuestro país hace muchísimos años, podríamos decir décadas, incrementándose de una forma cada vez más ignominiosa y que responde a un problema fundamental, que es que toda la institución estatal no está cumpliendo aquello para lo cual fue diseñada, sino que ha estado desviando, ¿no?, su objetivo social fundamental para ponerse al servicio de unos cuantos intereses privados, no durante un momento ocasional o para que ese apoyo a las empresas privadas repercuta en favor de el conjunto de la sociedad, sino simplemente para que auxilie a las empresas privadas única y exclusivamente y no permita el beneficio social en su conjunto. A este hecho es a lo que se le llama desvío de poder. Y este es, digamos, el reconocimiento que el tribunal ha hecho. Nos han dicho que de hecho es el aporte que el Capítulo México está haciendo a los trabajos del tribunal en todo el mundo. Raimundo, hay, además de la sentencia que está sustentada por especialistas, hay que decirlo que esta es una elaboración pues de gente especializada en materia jurídica, en materia de leyes, en materia de sentencias, o sea, no es un grupo de ciudadanos de buena fe simplemente, sino especialistas en diversas materias, multidisciplinario el ejercicio y por lo tanto el documento tiene esa condición, esa cualidad. Emiten 20 recomendaciones específicas. ¿Podrías hacer el recuento? Así es una tradición del tribunal también emitir recomendaciones, ¿no? Recomendaciones hacia las autoridades internas, en este caso del Estado mexicano, y también recomendaciones a la sociedad civil. Entre algunas de las recomendaciones más importantes, pues está, por supuesto, el que las autoridades mexicanas se apeguen, simplemente cumplan con lo que ya de por sí dice su propia constitución política, ¿no?, las leyes internas que tiene que hacer, que es respetar los derechos humanos, ¿no?, a partir de principios pro hominem, a partir de los principios del derecho internacional de derechos humanos. Por ejemplo, una primera recomendación es eso, ¿no? Pero de ahí se van escalando las recomendaciones hasta, bueno, también pedirles a las autoridades mexicanas que tomen en cuenta pues resoluciones que ya son, que están vigentes, que son válidas, emitidas por organismos internacionales, como puede ser recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diferentes casos, ¿no? El caso Radilla, pero muchos otros casos que ya que son bastante conocidos. Además, uno de los puntos más fuertes que llama mucho la atención y que tiene que ver con algo que se corroboró, que los jueces corroboraron, que es pues los delitos de lesa humanidad, ¿no? Crímenes de lesa humanidad que están reconocidos, que están tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. México desde 2006 tiene jurisdicción, se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, bueno, una de las recomendaciones que se hace es ya
no para el Estado mexicano, sino más bien para las autoridades, las instancias de la Corte Penal Internacional, que ellos abran un expediente. Primero, bueno, las peticiones que ya están ahí se les dé cauce, ¿no? Pero además, que abran ellos un expediente en donde se pueda retomar el cúmulo de acusaciones y el trabajo fundamentado, argumentado, con elementos de prueba que se ha hecho estos 3 años en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos. Es una recomendación muy importante porque ahí se está constatando, como tú bien dices, a partir del trabajo de la competencia técnica de las personas que elaboran esta sentencia, pues ellos están constatando que sí hay elementos suficientes para que por lo menos se abra una investigación en la Corte Penal Internacional. Además, bueno, hay una serie de recomendaciones también a la, como decía, a la sociedad civil, en donde, digo, para darle el punto fuerte, una recomendación muy importante, la refundación del Estado mexicano, la refundación del país, ¿no? Que eso, bueno, eso, lo que implica eso, ¿no? Déjame hacer una pausa y regresemos a ese punto, porque al final de cuentas ese punto principalísimo es clave en un momento como refundar al país. Se dice fácil, pero volvamos a hablar de ello. Volvemos. Para cerrar, decías que uno de los puntos de esta serie de recomendaciones y sentencias es ni más ni menos refundar al país. O sea que está fácil decirlo, pero ¿cómo lo plantean? Sí, bueno, primero, pues a partir del trabajo que se hizo, se logró constatar durante el proceso y queda claro en la sentencia, pues que bueno, ha habido no solamente una manipulación, ¿no?, de lagunas, de vacíos jurídicos, de imperfecciones en nuestras leyes, digamos, sino que también ha habido toda una ingeniería, un trabajo propositivo en donde se han transformado las instituciones públicas, en donde el derecho histórico mexicano surgido en el siglo XX, después de la lucha revolucionaria, la justicia social, etcétera, todo eso pues se ha desmantelado, se ha desmontado. La Constitución que ahora tenemos es otra Constitución, es una Constitución diferente, que bueno, las leyes que han derivado de ahí, las leyes en materia energética, por ejemplo, pero muchas otras, pues más bien lo que hacen es legitimar algo que visto desde fuera parece un crimen, ¿no? La legalización de despojos, etcétera. Entonces, bueno, un primer punto en donde nos da base el trabajo que se hizo, pues es fundamentar esto, ¿no? Realmente es un escenario muy diferente que requiere que desde la Constitución misma y el conjunto de leyes, el derecho en México, trabajemos las comunidades, los afectados, la sociedad civil organizada, trabajemos para transformarlo, para revertir esta situación. Ese es un primer punto. Y lo segundo, bueno, tiene que ser, por supuesto, la organización, la información, el debate abierto sobre todas estas anomalías, ¿no? El intercambio de las diferentes competencias, capacidades que cada quien tenga en los diferentes grupos donde trabaja y en los diferentes colectivos de afectados donde participa por temas, por regiones, participar en el intercambio de toda esta información y también en la proposición de las instituciones, de las leyes, ¿no? De los principios que necesita la sociedad mexicana para regresar o para asumir un camino de desarrollo real, ¿no? Un camino de dignificación, un camino de reparto de la riqueza, ¿no? Un camino en donde, bueno, el poder, el ejercicio del poder pueda estar controlado, pueda estar orientado por estos fines y puedan realmente se abran los caminos de la participación política auténtica, ¿no? Andrés Barreda, ¿con qué te despides de este programa? Pues sí, yo pienso que tiene que ser un trabajo colectivo, complejo. Tienen que estar todos los especialistas de nuestro país, tienen que estar todas las investigadores de la mano, que es lo que el tribunal trató de poner en acto, en escena, junto con todos los pueblos, con todas las comunidades, con todas las organizaciones no gubernamentales, con toda la gente experimentada que existe en nuestro país. O sea, tiene que haber una discusión sobre cómo rescatar nuestra Constitución de 1917. Es una de las constituciones más importantes del mundo. No es solamente muy importante para nosotros, fue clave en todo el siglo XX la Constitución del 17 para la configuración de lo que son los derechos sociales de todo el planeta. No es tirar a la basura la Constitución del 17, es rescatar todas las partes fundamentales que tiene y bueno, también estamos en situaciones nuevas que establece la globalización, hay muchos vacíos en referencia a las nuevas situaciones que se viven, que tienen que ser atendidas
desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva abierta a atender la inclusión y la participación de todos en el desarrollo económico, en el desarrollo político y social. Y bueno, pues para eso tiene que haber democracia, tiene que haber verdadera participación en los medios de comunicación, pero en todos los procesos reales tienen que existir otras formas. No es inventar que el agua hierve a 100 grados, es decir, tiene que haber un proceso constituyente que incluya la participación de todos. Ya lo intuía en un momento el descontento zapatista cuando hablaban de que había que organizar Aguascalientes por todos lados, hablando de la importancia que tuvo 1914 en la configuración de nuestra Constitución, en la Convención de Aguascalientes. Los acuerdos de San Andrés fueron un ejercicio muy profundo de construcción colectiva de todos los pueblos indios en la construcción de un conjunto de normatividades para los derechos de los pueblos indios. Este proceso del tribunal avanzó en cierto sentido, modesto, nada más llegaron algunas miles de organizaciones a participar, pero digamos, ese es su espíritu. Yo creo que ese espíritu tiene que profundizarse. El proceso que se nos abre es un proceso de discusión de cuáles son nuestros derechos, y bueno, pues yo creo que se tienen que fortalecer todos los espacios que ayuden a la discusión, que ayuden a la reflexión. El espíritu de todas las movilizaciones sociales que están ocurriendo en este momento es un espíritu pacífico, tiene un gran espíritu de discusión. Los chicos que van en las calles poniendo cordones para que no se metan los provocadores. Para proteger las manifestaciones, claro, porque hay provocadores. Sí, y la forma en que le quitan la capucha a los provocadores habla de un nuevo México en donde los jóvenes están responsabilizando, los chicos del Politécnico, como están discutiendo y sentándose a negociar. Habla de un nuevo espíritu, ¿no? Que es el espíritu de yo soy 132, yo soy 131, que están haciendo algo nuevo. Bueno, el tribunal es una modesta contribución en un proceso colectivo muy grande y muy abierto que yo creo que tiene que seguir caminando. Pues ahí está, para quien la quiera revisar, esta sentencia, este documento amplio que involucra todo lo que han dicho ustedes, para ser consultado, revisado y sobre todo atendido, que es el tema principal en estos momentos para México. Este planteamiento principal de revisar, de refundar, están planteando precisamente al Estado y a la sociedad mexicana en su conjunto y lo que involucra. Gracias, Raimundo, por venir a contarnos y por estar aquí. Gracias, Andrés, por estar aquí. Gracias a ti. Y hasta la próxima a los dos. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles en este programa. Pásela bien y lo esperamos mañana. Gracias. No hay justicia social, Juan, sin justicias secas. Es decir, sin el aparato de justicia. Si ese aparato de justicia no funciona, la justicia social es una quimera. Nuestro sistema ¿Qué pasó con el sistema judicial? No, bueno, nuestro sistema de justicia es de los peores, yo creo que hay en México. Y quiero dimensionar lo que estoy afirmando. Es decir, ha habido un avance importante a nivel federal, y no digo que es una maravilla, pero hay un avance importante. Pero nuestro sistema de justicia para la gente está en los poderes judiciales locales, que están en un atraso absoluto, que son autoritarios, que no tienen ningún tipo de rigor de aplicación de la ley, de respeto a los derechos humanos. Si en el mismo Poder Judicial Federal no se respetan los derechos humanos, menos a niveles locales. Es decir, esta crisis de la que comenzamos hablando, de los derechos humanos, etcétera, es una crisis donde todas las instituciones han contribuido, ¿sí? Donde nuestro sistema de representación política nos ha dejado muchas cosas a deber, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ensartamos en discusiones sobre la limpieza electoral, que eran importantes, pero que después de eso no se profundizó la idea de democracia. No se profundizó la idea de los derechos humanos, del valor que tienen los derechos humanos en un sistema constitucional, donde deben regir en todos los niveles, no solo en las grandes declaraciones, no solo en algunas sentencias importantes que ha habido, etcétera, sino en todos los niveles. No ha habido una transición para proteger los derechos humanos, todo lo contrario.
Yo creo que ahorita, por ejemplo, incluso la crisis que ahora se discute sobre la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos es un síntoma de cómo se abandonó y cómo se quiso abandonar. Es decir, porque hay una intencionalidad de los propios partidos de poner en esos organismos a gente que los va a opacar, a gente que los va a hacer, a pesar que les den dinero, los va a hacer dóciles, los va a hacer manejables. Entonces, nunca se pensó en que nuestra democratización tenía que ser no solo en lo electoral, sino una democratización social, una democratización profunda de la sociedad que implica ser sensible a los problemas de la gente, ¿sí?, y llegar al fondo de los problemas de la gente. Esto desde luego es culpa de las instituciones y las autoridades, pero si en México esto ha sido posible es porque buena parte de quienes formamos parte de la comunidad no estábamos realmente interesados en lo que le pasaba al otro. Quizá Ayotzinapa nos ha permitido conectar con ese otro que vive en Guerrero, que vive en Chiapas, que vive en Oaxaca en condiciones miserables. 21 pesos al día de ingreso, yo no sé quién puede vivir con eso. Estamos hablando de la mitad de la población, más o menos, con ese ingreso. Lo demás son las consecuencias. Mientras el Estado no pueda enfrentar esta circunstancia y no tenga la presión social para hacerlo, es difícil imaginar que un evento como el de Ayotzinapa o como el Tlahtaya o tantos otros no vuelvan a presentarse. En esta ocasión, y para empezar, no vamos a variar. Seguimos poniendo el foco en el núcleo de la crisis política por la que atravesamos como país. Ese núcleo está obviamente centrado en los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en los desaparecidos, en los padres y luego en toda la protesta que ha generado. Ahora tenemos un elemento nuevo que vamos a discutir qué significa, y es el hecho de que ya desde fuera se señaló, se aceptó que unos de los restos, pedacitos de hueso, una cosa de nada, pertenecen a uno de los estudiantes de la Normal de 19 años, Alexander Mora, que en esta ocasión casi sin lugar a dudas se dijo que los restos pertenecen a él porque se compararon con el DNA de su padre, de sus hermanos, y por tanto tenemos aquí ya el principio, nada más el principio de una respuesta a la desaparición. Este estudiante fue muerto, calcinado, como se dijo desde el principio con el padre Solalinde y luego las declaraciones del procurador, pero que no ha sido aceptada esa versión por el grueso de los, bueno, por todos los padres del grupo de desaparecidos, excepto ahora ya por el padre de este estudiante de Mora. ¿Pero qué significa el que se haya hecho por primera vez la identificación ya inequívoca? ¿Es un salto cualitativo? ¿Es una nueva etapa? ¿Qué es esto? Pues de entrada es una constatación de la terrible debilidad de las instituciones mexicanas. Vamos, creo que tenemos que estar abiertos al mundo, y qué bueno que haya instituciones como la Universidad Austriaca o los forenses argentinos que tienen el conocimiento para establecer la identidad de las personas a través del DNA. Pero es muy revelador de lo que está pasando en el país que tuviéramos que esperar a esos dictámenes para que finalmente una familia aceptara los resultados, porque lo habían dicho otros, bueno, Alejandro Solalinde lo dijo a título personal, no cuenta, pero la Procuraduría General de la República ya lo había asegurado, sin dar evidencia, por supuesto, pero ya lo había asegurado y fue totalmente rechazado. Y si uno revisa lo que ha pasado en los últimos 2 meses, es notable la ausencia de instituciones que deberían estar en el centro de este debate. Pienso obviamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero también en instituciones académicas, la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, o el Politécnico Nacional con sus equipos científicos que deberían estar involucrándose para
establecer fuentes de legitimidad y credibilidad mexicanas que logren darle salida a la inconformidad. Y en segundo lugar, me llama la atención las pocas ganas que tendrían algunas instituciones de establecer una interlocución o una legitimidad con las víctimas. A diferencia de otros países, pienso en Estados Unidos, en donde el presidente de la República, en casos como este, hablan directamente con los familiares de la víctima. El presidente Enrique Peña Nieto lo único que hizo fue insertar en un discurso que pronunció en Veracruz condolencias a la familia, cuando lo conducente, creo, hubiera sido que antes de que se hiciera público, el gobierno de la República se hubiera comunicado con la familia para informar de estos resultados. Pero vamos, es un indicador de la debilidad de las instituciones mexicanas y de la crisis tan terrible en la que están, o de la indefensión, de la soledad de las víctimas. Tenemos la debilidad que señalan Lorenzo y Sergio, en el sentido de que pues aparentemente no había equipos de científicos en este país para poder determinar o no si el DNA, el ADN era o no de alguno de los estudiantes de Ayotzinapa. Y tenemos la otra debilidad que es, si cabe, peor, porque esta la podemos suplir, ¿no? Podemos mandar la evidencia a la Universidad de Innsbruck, pero la que no podemos mandar a ningún lado para que nos las compongan es la confianza, porque no importa que hubiese salido Murillo Karam, Peña Nieto, Osorio Chong, cualquier miembro del gobierno, cualquier integrante, no hubiéramos creído, ¿sí?, lo que nos hubiese dicho, y esto es por años de pues habernos mentido, por años de habernos engañado. Se han ganado a pulso esa falta de credibilidad, y es así, no hay ninguna universidad en el mundo que nos las vaya a componer. La demanda de los estudiantes, más allá de las insensibilidades, Sergio, que mostró inicialmente el gobierno, ahí sí federal, hasta que los recibió a los... En una reunión recibió el presidente a los padres de Ayotzinapa, de las víctimas de Ayotzinapa, pero en fin, fue una reunión bastante fallida. Pero más allá de la falta de sensibilidad que han mostrado los gobiernos estatal, federal y municipal, creo que también habría que señalar que si no se va a poder cumplir, y cada vez se ve más difícil que se pueda cumplir con la demanda de vivos, se los llevaron vivos, los queremos de vuelta, lo que tendría sí que haber, si quiere empezar a ganar credibilidad, es una investigación a fondo que involucre desde los integrantes del gobierno federal que fueron omisos, pasando por el gobierno estatal, porque ya tenemos ahorita el síndrome de que el exgobernador Aguirre pues fue separado de su cargo, pero como pasa en tantos y tantos casos de corrupción, se separa al integrante, ¿sí? Y luego ya no se le sigue ningún tipo de averiguación, ¿no? Entonces nos conformamos con que pierdan su cargo. Creo que aquí sí amerita, porque tenemos a 76 detenidos. Yo no sé si los 76 detenidos por Ayotzinapa sean culpables, porque también hay que decirlo, los ministerios públicos en este país son fábricas de culpables, ¿sí? Y fábricas de impunidades, las dos cosas, ¿no? Eso que dices de que cuando se separa a alguien ya pareciera que se olvida el asunto, es como un intercambio muy mexicano, aunque a veces en algunos otros países también ocurre, de decir el cargo por la impunidad, ¿no? Incluso a veces ellos mismos, cuando ya saben que no se pueden sostener, me parece que fue el caso del gobernador Aguirre, en el sentido de decir, pues ya no me puedo sostener, pero yo voy a negociar, que voy a negociar mi impunidad, el cubrirme las espaldas, el yo dejo el cargo bajo tales y cuales condiciones para que ya no me involucren en lo que quizá en una investigación podría, quizá, no tengo los elementos, involucrarlo penalmente. Pero efectivamente, si se quiere romper, digamos, ese ciclo de impunidad, tendría que empezarse ya a decir, bueno, independientemente de que te remueves, por supuesto que te remueves del cargo, pero además eso no implica que quedas exonerado de cualquier otra responsabilidad de tipo penal y no solamente político. Entonces creo que sí, sería este un momento para empezar a romper esa tradición, digamos, ¿no? Mexicana, eso cuando se remueven del cargo, que además es muy de vez en cuando. Pero por otro lado, regresando al movimiento, ya saben que uno de los 43 efectivamente murió, fue calcinado, etcétera, no sé si en qué condiciones, pero entonces dicen, vamos por los otros 42. Bueno, pues habrá que esperar a las pruebas
con las que se cuenten. Pero yo lo que creo es que el movimiento tiene que dar un paso. Ayer Enrique Krause lo escribió en un artículo de Reforma, decía, se tiene que pasar de la protesta a la propuesta. Me parece que sí, que el movimiento tiene mucho potencial, está en un momento político en México muy importante, creo que no lo habíamos vivido hace mucho tiempo, que puede ser de definición en términos de avanzar hacia un Estado de Derecho, depurar policía, sistema de justicia, en fin, se puede dar un salto importante. Por el movimiento que va más allá de los padres de las víctimas y que ha tenido la solidaridad de prácticamente toda la sociedad, algunos marchando, otros desde otras trincheras, pero hay una comprensión, hay una empatía con los padres, los familiares de estos estudiantes. Pues creo que tiene que irse el movimiento más allá de los queremos vivos. Tiene que haber propuestas concretas, una presión concreta, porque si no el propio movimiento se va a agotar o simplemente va a quedar como desfasado. Si nada más se quedan en eso, pues tendrían que ese movimiento y todo el malestar que existe ahorita hacia la clase política, hacia las instituciones mexicanas, encontrar un cauce que sea propositivo para que haya un avance por lo menos importante. Fíjate lo que dices, José Antonio, que el movimiento haga las propuestas. El movimiento no tiene ninguna cabeza. Eso tenemos que estar conscientes que es muy peculiar. El movimiento está, tiene en el centro, o si se quiere, como punta de lanza, a los padres de familia. Un conglomerado de gentes que vienen de estratos pobres, con educación muy mínima, del estado más, con los índices de desarrollo humano más bajos. Luego alrededor de él están los estudiantes de Ayotzinapa. Ellos son los que tienen que hacer la propuesta. Bueno, si están haciendo propuestas, si están haciendo algunas. Uno de los padres dijo, esto requiere de la revolución. Esa es una propuesta. La otra propuesta es que caiga Peña Nieto. Propuestas tienen y son muy radicales. El conjunto de gentes pensantes, muy educadas, etcétera, de México, está en el gobierno. Y de allí, si Krause dice que vengan propuestas, pues que analice las del gobierno, que las vamos a analizar en otro momento. Pero lo que tiene el movimiento con los padres y los estudiantes es la legitimidad que no tiene nadie más. Todos son realmente sospechosos. Si algún partido político toma, que son los que podrían hacer las propuestas, porque para eso están, para eso fueron creados y para eso se les paga, pero no pueden, están imposibilitados. Entonces la sociedad mexicana está esperando del movimiento, de su parte más vulnerable, más olvidada, que ella haga las propuestas. Bueno, si esas son, en realidad son las propuestas radicales las que están allí y son muy, muy profundas, porque lo que se dice en los jóvenes que están allí en este movimiento, que no salen cabezas, sino nada más salen voces e ideas generales, es que el sistema en su conjunto se caiga. Claro. Y en ese sentido, de hecho hay que separar las reivindicaciones solo asociadas con la desaparición de los estudiantes con el fenómeno de centenares, miles de reivindicaciones que han ido surgiendo en todo el país y que toman como símbolo Ayotzinapa. ¿Por qué? ¿Qué simboliza ese evento, esa tragedia? La fusión entre gobernantes y criminales. No hay distingos entre quien gobierna y quien comete delitos como crimen organizado. La corrupción, niveles de corrupción extraordinariamente elevados, la impunidad y la desigualdad. Creo que esos son los 4 temas que uno encuentra por todo el país. Bueno, evidentemente violencia, frenar la violencia, y que toman Ayotzinapa como el gancho, como el referente para montarle sus propias reivindicaciones, y es ahí donde no existe un movimiento nacional
y difícilmente veo que en el corto plazo, en lo inmediato, surja un movimiento nacional. Sí creo que van a consolidarse grupos en diferentes partes que van a estar haciendo reivindicaciones, pero pues vuelvo a lo mismo, no hay instituciones nacionales, lo que nos está mostrando es una crisis sistémica de terrible magnitud en ese terreno también, porque ¿en dónde están los partidos? Además de cobrando dinero. Crespo creo que no se refería exactamente a que los padres de Ayotzinapa hicieran una propuesta. Ni Krause ayer, ¿no? Ni Krause tampoco. Es, digamos, todas estas manifestaciones en donde ha habido desde intelectuales hasta, en fin, gente con escasos niveles de educación que sí han estado proponiendo. Ahora, ¿qué sensibilidad, tú que tanto hablas de la sensibilidad, Sergio, qué sensibilidad va a haber de parte del gobierno? Creo que hay que decirlo, la agenda anticorrupción, la agenda antiviolencia, la agenda pro justicia, la agenda Estado de Derecho fue una agenda olvidada por el presidente Peña Nieto y su equipo durante los 2 primeros años de gobierno, y fueron los hechos, ¿sí? Ayotzinapa, Tlatlaya, etcétera, lo que la regresó a la agenda pública, ¿sí? No fue una cosa de voluntad ni de los partidos, ni de las fracciones parlamentarias, ni de la Presidencia de la República, ni de la CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, ni de los municipales, ¿sí? Se les impuso a la clase gobernante, se les impuso esta agenda por los hechos. Nadie fuimos capaz de situarla, ¿sí? O sí fuimos, pero no nos hicieron caso, y entonces se impuso en los hechos. Y ante estos hechos que se traducen en más violencia, en falta de credibilidad, etcétera, pues el 27 de noviembre da una respuesta el presidente que empieza a concretarse el lunes pasado con el envío de las iniciativas en materia de acceso a la justicia, de seguridad y de alto a la violencia. ¿Qué pasa con famosas iniciativas? Porque el decálogo ya lo habíamos tratado el lunes pasado. ¿Qué pasa con estas iniciativas? Que resulta que son muy insuficientes. En el bloque pasado hablábamos de las propuestas de revolución o renuncia de Peña Nieto. Habemos personas que no estamos de acuerdo con ese tipo de propuestas, pero que también quedamos absolutamente inconformes con querer atajar esta crisis tan profunda que está viviendo el país con 3 iniciativas legales, como si en este país además se cumpliera la ley y pudiésemos arreglar la cosa con esta idea de, pues ahora vamos a investigar a los municipios. Bueno, ¿y quién va a investigar al gobierno federal y a los funcionarios del gobierno federal y los estatales y etcétera? O con, en fin, el número 911, para no decirlo en inglés porque es el 911, o la credencial ciudadana, que no la hemos podido sacar en 25 años en este país. Eso también habla de la debilidad institucional. Y finalmente aquí lo que quiero señalar es que la insensibilidad es a tal grado que las organizaciones de la sociedad civil, izquierda, derecha, empresarios, académicos, intelectuales, han mostrado 2 rechazos. Uno, por la insuficiencia de las medidas, ¿sí? Esto es por querer atacar el largo plazo cuando hay cosas que tenemos que estar haciendo en este momento. Y 2, que no tuvieron la sensibilidad para consultar, pedir el parecer a los muchísimos especialistas que tenemos aquí en materia de justicia, en materia de violencia, en materia de capacitación policíaca o de inteligencia política, y esto ha creado pues todo un descontento adicional, como si le hiciera falta al gobierno. Mira, a mí no me sorprende para nada ese comportamiento, porque es un patrón. Los gobiernos, y ahora voy a comparar lo que está haciendo Peña Nieto con el gobierno de Felipe Calderón, hacen todo lo posible por excluir a la sociedad de las decisiones más importantes y más sentidas. Han salido una gran cantidad de críticas, incluso los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad, Edna Jaime, Andrea Ambrogi, Alejandro Martí, María Elena Morera y Miguel Treviño, salieron a decir, no nos invitaron, vamos, ni siquiera nos informaron ni nos llamaron para que estuviéramos presentes, y somos los representantes de la ciudadanía, porque en el fondo asumámoslo, quienes nos gobiernan
no tienen en su radar inmediato a la sociedad. Comparo a Calderón con Enrique Peña Nieto. Calderón declara la guerra al crimen organizado en diciembre del 2006. Se reunía en privado con algunos especialistas en seguridad, pero la primera vez que convoca un foro público es en agosto del 2010, 4 años después, cuando ya había decenas de miles de muertos. Enrique Peña Nieto hace en esencia lo mismo, toda proporción guardada. Elabora sus leyes, se convence que basta con cambiar, mandar unas iniciativas a sus pares, es decir, a los partidos, al Congreso, para que con eso se resuelva el problema, sin entender que lo que se requiere es un cambio de actitud fundamental para tomar en cuenta no solo lo que piensa la ciudadanía, sino para entender lo que estamos esperando de ellos, porque, ligándolo con el bloque anterior, brevemente, hablábamos de que no hay laboratorios forenses para identificar ADN. Tenemos 40 años con desaparecidos en este país. Y no tenemos ni registros. Y no tenemos ni registros ni un laboratorio. Felipe Calderón nos dejó con 26,000 desaparecidos. Han pasado 2 años y todavía no tenemos ni un registro ni un laboratorio. ¿Qué más prueba queremos de lo poco que les importamos a quienes gobiernan este país? Bueno, y está también un tema delicado, inevitable, y que no quiso el presidente en su decálogo tratar, que es el de la corrupción. Y el de la corrupción que viene siendo simbolizada por la famosa Casa Blanca. En otras circunstancias se habría tomado el toro por los cuernos y habría dicho: voy a facilitar una comisión, o acepto, ya no soy yo, que alguien, que el Congreso, pero referirse a ese tema es el tema que no trató. Dijo algo en relación a la corrupción de una manera muy general, y se supone que ya va a venir el fiscal que se va a hacer cargo de combatir ni más ni menos que un problema que tiene aquí entre nosotros 500 años y pico. Pero ese fiscal, para que fuera creíble en estas circunstancias, necesita ser absolutamente independiente. Que no lo nombre el presidente, que lo nombre a ver quién, porque si lo nombra el Congreso, bueno, como queda claro por las encuestas, el Congreso está en unos niveles bajísimos de confianza. ¿Quién puede confiar en un fiscal que vaya a hacer la lucha fundamental de la vida pública mexicana, que es la corrupción, si no es independiente? Y para que sea independiente, ¿qué mecanismo realmente existe para alumbrarlo? Ninguno. Pero bueno, algo se le debió de haber ocurrido a él o a sus ilustres consejeros, y que hubiera podido en ese momento del decálogo presentarnos algo creíble. Pero dejó pasar, o no le quedaba otra, dejó pasar la oportunidad, o no le quedaba otra que decir: sí, va a haber una lucha contra la impunidad, pero no aterriza en cómo. Y aquí el cómo es tan o más importante que haber mencionado nada más que hay la voluntad de luchar contra la corrupción. Le ha dado el apoyo a la iniciativa que se estaba manejando en el Congreso de Sistema Nacional Anticorrupción, y el apoyo ha sido, bueno, ahí están planteadas más o menos algunas cosas. Hay que analizar desde luego los especialistas, aunque esto surgió también un poco con un grupo del CIDE, ¿no? Sí, de la Red por la Rendición de Cuentas. De Mauricio Merino, etcétera, que dio varias ideas y fueron retomadas para esta iniciativa, pero desde luego pues los expertos tienen que seguir discutiendo de cómo aterrizar esto. Pero efectivamente el presidente no lo mencionó, y no mencionó la Casa Blanca pues porque es ponerse la soga al cuello. Evidentemente de él no iba a partir, pero aquí lo significativo no es solamente que no partiera el propio presidente a decir, pues a ver, ahí les va casi mi cabeza, ¿no? O la posibilidad, ¿dónde pongo la cabeza para que le jalen a la guillotina? Pero el Congreso tampoco ha querido entrar. Es decir, la impunidad presidencial todavía en México está como asumida por las instituciones. Una cosa es que el presidente o la presidencia misma no vaya contra sí misma, claro, pero que las demás instituciones también digan, no, al presidente no se le toca,
pues es algo de lo que nos falta, de lo mucho que nos falta en la democracia. Esos mecanismos que tienen que tener la capacidad de llamar a cuentas al jefe de gobierno en funciones. Ni siquiera los expresidentes, que ni siquiera eso hemos podido nosotros llamar a cuentas. En muchos países que antes eran más retrasados que nosotros, sí, en términos democráticos, ya han llamado a cuentas por lo menos expresidentes. Corea del Sur, Taiwán, por mencionar. En Brasil, América Latina, Argentina, no se diga. Y aquí nada, eso está paralizado. Y otra idea nada más de las propuestas. La mayoría las había propuesto Felipe Calderón, en efecto, y no se asumieron, quedaron paralizadas en el Congreso muchas de estas propuestas. O sea, los partidos no quisieron respaldar en ese momento muchas de estas respuestas, y algunas, efectivamente, los especialistas tendrían que ser muy consultados, o debieron haber sido consultados, como lo de los mandos únicos, que es una idea que en principio yo digo, pues puede que esté mejor, porque las policías municipales verdaderamente, pero en manos de los gobernadores, muchos expertos, algunos del CIDE también, dicen, pues sí, pero va a estar en manos, ¿qué?, de Moreira, va a estar en manos de en fin. Se la pasamos a los gobernadores. De Aguirre en su momento también. Si pasarlo a los gobernadores no es garantía, y alguien diría, pues ni siquiera a nivel de gobierno federal, pero creo que en ese punto sí habría algo más que hacer, como muchas policías nacionales o gendarmerías nacionales que hay en varios países, que por lo menos hay como más organización, como más blindaje, en fin, como que la idea suena mejor, pero dejarlo a nivel de los estados, pues igual y no te resuelve demasiado. Muchas de las propuestas que, como bien dices, ya habían sido exploradas, muchas incluso están avaladas por organizaciones de la sociedad civil que son autónomas y que son expertas en esto. Por ejemplo, la credencial única de los ciudadanos. En México, leía el otro día la cifra, tenemos subreportados al 20% de la población. No sé si sea correcta la cifra, Guatemala es 10% nada más. Es una barbaridad, porque entonces no puedes hacer ni siquiera efectivo el derecho a la ciudadanía, ¿no?, el derecho a la identidad. Entonces hay muchas que están bien, pero como decíamos, son claramente insuficientes. Y hablábamos en el bloque anterior de la muy mexicana costumbre de separar de su cargo a aquellos que aparentemente son responsables. En este caso, ni siquiera, porque el asunto de la Casa Blanca tiene que ver con la licitación del tren a Querétaro, que a su vez tiene que ver con el secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor Luis Esparza, que a su vez tiene que ver con quien fue el que otorgó todas las licitaciones en el Estado de México al señor Hinojosa, del cual ya tampoco hablamos. No hablamos de la Casa Blanca y en cambio tampoco hablamos del señor Hinojosa, que alguien sabe dónde está. No sabemos, ¿verdad? Y alguna comisión, decía Crespo, decir, bueno, no le puedes pedir al presidente que se eche la soga al cuello y que aparte le jale la cuerda o baje la guillotina. Bueno, pero ni siquiera se puede sacrificar, entre comillas, a un secretario de Estado que defendió la licitación como transparente y pura. Haciendo memoria, el gobierno de Enrique Peña Nieto solo ha detenido a un pez, en este caso a una pescada gorda, al Elvester Gordillo, solo a ella, lo cual no significó que se acabara la corrupción en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o en el mundo de la educación. Simplemente que la señora, la maestra, pues se le pasó la lengua, se le soltó la lengua y retó al presidente en público, y era una víctima propiciatoria para demostrar su compromiso con la honestidad. Pues sigue en la cárcel, pero fuera de ella, pues no recuerdo a nadie más. Nada más.